comunidad, bienvenidos un día más a mi canal de corte y confección, manualidades en accesorio. Espero que la estés pasando muy feliz y contenta al otro lado de la pantalla, porque el día de hoy te traigo una lección totalmente diferente, con mucha inspiración, mucho amor para ustedes. Les cuento que el proceso de diseño y confección para mí inicia cuando veo las telas, siento los textiles, veo el print de esa tela y comienzo a imaginarme qué tipo de estilo, qué tipo de diseño es perfecto para ese tipo de textura. Y es lo que hice en esta vez, creé un boceto y ese boceto hice el patrón y lo llevé a la realidad. Me encantó hacer ese proceso porque es bastante inspiracional, como les digo. A veces hacemos y creamos cosas que pensamos que no van a llegar al resultado que queremos, pero en esta vez me encantó ese resultado. Espero que te ayude mucho y si eres diseñador, te recomiendo que vaya a las tiendas de las telas, vea las texturas y de esas texturas te inspire para hacer tus diseños, porque a veces cometemos el error de hacer un diseño, pensamos que esa tela es la que queremos, pero no es apta para hacer ese tipo de estilo. Así que lo que te aconsejo es que vayas primero, veas las texturas, veas las telas y desde esa tela te imagines cuál es el tipo de diseño que te gustaría elaborar. Espero que te guste mucho, que pongas mucha atención, sígueme cada semana, no te pierdas de ningún tutorial en este canal, dale click a esta campanita para que te llegue una notificación cada semana. Aquí te dejo tu lección, bye. Esta tela es de 45 pulgadas de ancho, por lo que compré 2 yardas y 3/4 y 3 yardas de cinta gros. Comencé haciendo mi boceto primero con los lápices de 4H y luego con un rapidógrafo. Coloreé el boceto con el print de la tela e inicié haciendo mi patrón principal. Como ustedes saben, ya hemos dado cómo elaborar el patrón base de la túnica y la única transformación es la pinza del busto. Medimos la separación de busto de pezón a pezón y le sumamos 1 centímetro, a mí me dio 11 centímetros y lo vamos a marcar en la línea de busto que vamos a medirnos del hombro hacia donde está el pezón. Me da 24 centímetros, en esa línea marco del centro hacia afuera los 11 centímetros y luego marco la línea del largo total que yo quiero para esta blusa, que va a ser un estilo de crop top. La transformación la vamos a elaborar exactamente cuando hagamos el patrón. Y vamos a hacer una profundidad de 3 centímetros para la pinza, la vamos a doblar hacia arriba y utilizando el patrón del trasero lo vamos a poner encima del delantero para que nos coincida el largo. Luego, utilizando la regla curva, lo vamos a rectificar y vamos a cortar. Nos va a quedar una especie de un pico hacia afuera. Le vamos a dar al patrón 2 centímetros hacia afuera para la costura del costado, 1 centímetro en el hombro y 1 centímetro en el escote. Aquí ya tengo cortado mi patrón base de la manga. Recuerda que si tú te perdiste esta lección, aquí arriba te voy a dar un enlace donde te explico paso a paso cómo vamos a elaborar esta manga. Y tenemos que siempre en el delantero queda un poco más corto que el trasero. Lo vamos a abrir y lo vamos a poner encima de la tela. Le damos 1 centímetro en la corona de la manga y 2 centímetros en la parte del costado de la manga, 1,5 centímetros para el largo. Recortamos y vamos a marcar el centro de la manga con un piquito y la parte del trasero vamos a hacer 2 picos. Esto es para que cuando lo vayamos a ajustar con el top no nos perdamos cuál es el delantero y cuál es el trasero de la manga. Para elaborar la falda vamos a hacer un patrón bastante sencillo. Vamos a pasar una recta en horizontal y damos el contorno de cintura dividido entre 2. Me va a dar 80 centímetros entre 2 igual a 40. Voy a medir los 40 centímetros y hacia abajo voy a marcar el largo total. Eso es como ustedes quieran.
Vuelvo a marcar los 40 centímetros y luego voy a sumar 5 centímetros para darle una especie de línea A. La voy a unir la cintura con el largo total llevándola en diagonal y luego voy a sacar nuevamente otro patrón para que sean dos y hacer el efecto de fruncido que quiero para esta falda. Iniciamos el proceso de confección y se me pasó decirles que en el patrón del crop trasero vamos a cortar del centro hacia adentro 2 centímetros. Esto es para darle una especie de abertura y voy a sacar una franja de 2 centímetros y medio para darle una especie de solapa que va a ir hacia adentro, las cuales me van a permitir adicionar la cinta gros que tengo para hacer 2 lazos. En el patrón del crop delantero voy a marcar las pinzas del busto utilizando un papel que se pasa en las telas. Esto lo pueden conseguir en cualquier tienda donde venden telas o manualidades. Utilizo un rodo y voy a marcar la pinza del busto en la parte de donde está el izquierdo de la tela. Igual lo voy a poner hacia abajo para marcar del otro lado. Una vez que ya tenemos las líneas marcadas, vamos a unir línea con línea en el izquierdo y ajustamos con los alfileres para pasar una costura en esa línea, iniciando de bastante a la orilla para que no se nos vaya a hacer un pico, y la vamos a abrir utilizando la plancha para que no se nos vaya a hacer ninguna curva y nos quede bastante recta. Lo siguiente que vamos a hacer es unir el delantero con el trasero. En la parte de los hombros pasamos una costura de 1 centímetro y en los costados pasamos una costura a los 2 centímetros. En el escote del trasero, como habíamos hecho una abertura, vamos a medir del escote del trasero hacia abajo 2 centímetros y voy a colocar mi primera cinta. Luego de esa cinta hacia abajo voy a medir 15 centímetros y lo voy a poner luego la pieza que había sacado de 2 centímetros y medio, la voy a poner encima y voy a colocarlas con los alfileres para pasar una costura de 1 centímetro. Luego la voy a abrir y voy a pasar nuevamente una costura de asiento en la parte de la solapa para que vaya hacia adentro. Abrimos las costuras del hombro y de los costados utilizando la plancha para tener un mejor resultado y pasamos overlock. Pongan mucha atención, aquí pasamos overlock cada costura por separado, no vamos a sellar ni una del hombro y no sellamos los costados, los vamos a abrir totalmente. Vamos a sellar el escote y adicioné una cinta al bies o un ribete que compré por separado del mismo color de la tela, un ribete blanco. Lo vamos a colocar utilizando los alfileres. Iniciamos en todo el contorno del escote, iniciamos por la parte del trasero. Como pueden ver en la imagen, lo que hice es que doblé una parte del ribete que vaya hacia la parte de adentro para que en la parte del trasero donde está esa abertura me quede como forrada, y luego voy a pasar una costura donde está el primer doblez del ribete en todo el contorno del escote. Luego lo que voy a hacer es darle la vuelta hacia adentro en la parte del interior, vuelvo a ajustar con los alfileres y paso una costura de asiento bastante fina a la orilla del ribete. En la parte del derecho me va a quedar como está en la imagen una vez ya pasado en todo el contorno del escote. Aquí tengo mis dos mangas y ajusto con alfileres los costados para pasar una costura de 1 centímetro. Luego vamos a sellar la costura pasando overlock y como pueden observar, esta costura sí va a ir totalmente sellada, no la vamos a abrir. Pasamos una costura de 1 centímetro larga y floja en todo el contorno de la corona de la manga y la vamos a fruncir para que nos dé la forma correcta donde va a ir adicionada al hombro. De acuerdo a los piquitos que habíamos hecho en la manga, donde estaba el centro y el trasero, lo vamos a colocar de esta manera hacia el top. El corte principal del centro lo vamos a colocar donde está la costura del hombro y de ahí lo vamos a ir colocando con ayuda de alfileres en todo el contorno. Pasamos una costura de 1 centímetro. Tienen que tener cuidado porque está un poco fruncida y no quiero que se nos vaya a hacer ningún paletón.
Sellamos la costura de la manga pasando overlock. Tengan mucho cuidado porque la overlock lleva una cuchilla y no nos vayamos a meter más de la cuenta. Y finalizamos ese proceso haciendo la bastilla del largo de la manga, haciendo 2 dobleces y pasando una costura de asiento. Ahora nos toca elaborar la falda y vamos a pasar una costura a los 2 centímetros en uno de los costados de la falda para sellarla. Pasamos overlock, sellamos esa costura y en el otro costado vamos a pasar overlock por individual en cada capa. En el contorno de cintura de la falda, después de los 2 centímetros del costado hacia adentro, vamos a utilizar un descosedor y una costura larga y floja para ir haciendo aretas e ir frunciendo al mismo tiempo. Esto lo vamos a ir haciendo hasta que lleguemos a 2 centímetros antes del otro lado del costado de la falda. Nos vamos a medir y a tallar. Si nos queda bien, vamos a sellar la costura de abajo hacia arriba 2 centímetros, dejando un espacio que es donde vamos a colocar el zipper. Y abrimos la costura utilizando la plancha donde vamos a ajustarla y llevarla hasta arriba. Para sacar la pretina vamos a doblar la tela en 2 en dirección del hilo de la tela utilizando el izquierdo y vamos a medir la cintura, la dividimos en 2, pasamos una recta y lo vamos a hacer del ancho que ustedes quieran. Yo le di un ancho de 5 centímetros, por lo tanto di 10 para luego doblarla. Para que la pretina me quede más rígida, utilicé una entretela de tela y luego la coloqué encima de esa tela para sacar el mismo patrón. Voy a recortar y voy a adicionar esa entretela utilizando la plancha. Una vez que la tela se adhiera a la tela principal, la voy a doblar en 2 y vuelvo a pasar la plancha para que ese doblez me quede totalmente perfecto. Coloco la pretina derecho con la falda y fíjense bien que ya hayan ustedes cambiado la costura de la máquina y ponerla regular para pasarla por encima de la costura que habíamos hecho anteriormente larga y floja. Luego quitamos el exceso de tela con la overlock y pasamos overlock también en el extremo superior donde está la pretina que acabamos de adicionar. Colocamos el zipper desde donde habíamos dejado abierta la abertura del costado de los 2 centímetros. Lo colocamos con ayuda de alfileres y luego para que este no se nos vaya a mover cuando pasemos la costura, pasamos un hilván hecho por nosotros mismos, largo y flojo, y con una patita que es de zipper cambiamos en la máquina. Comenzamos por el lado izquierdo, pasamos una costura. Estas patitas nos ayudan mucho a que la costura del zipper sea bastante perfecta. Hacemos lo mismo con el otro lado y por último y para finalizar vamos a hacer la bastilla del largo de la falda. Aquí les presento cómo quedó elaborado mi diseño del boceto llevado a la vida real, bastante parecido. Me encantó mucho y espero que a ustedes les haya gustado también. Síganme cada semana, no se pierdan de ningún tutorial. Muchas gracias. Hasta la vista.